Ok, hoy vamos a hacer un tema muy interesante que es sobre sexualidad y religión. Por ahí pueden salir otros temas, llámese sexología, sociología, antropología, psicología, qué sé yo, ¿verdad? Pero el tema central es sexualidad y religiones. Entonces, vamos a ir contestando algunas preguntas random. No sabemos cuáles son, o sea, el PowerPoint lo hizo una persona que nos pidió este tema, entonces vamos a ver qué nos quiere preguntar. ¿Listo? Listo, vamos. Ok. Uy, la primera pregunta dice, ¿es la homosexualidad pecado? ¿Qué pensás? Bueno, verdad, obviamente, retomando el tema del cristianismo, dentro del cristianismo, la homosexualidad se está empezando a ver como algo, pues, más común, se está normalizando dentro del cristianismo, pero al final, el acto sexual, ya sea de una persona homosexual o de una persona heterosexual, sigue siendo considerado un pecado. ¿Por qué? Porque ellos piensan que al separarse de dos características que son el tema de la unidad y el tema de la procreación, entonces se aleja de lo que es el fin último de la sexualidad. Bueno, al menos es lo que ellos piensan, ¿verdad? Entonces, bueno, al haber un acto sexual donde la pareja no va a reforzar su unión o al haber un acto sexual donde la pareja no va a poder procrear, entonces es ahí donde va a haber una distorsión en la finalidad de la sexualidad, lo que lo llevaría a ser un pecado dentro del cristianismo. Ok, ahora, con lo que estás diciendo se me ocurren varias cosas. Primero, siento que es como una interpretación de la sexualidad muy simplista, o sea, como decir, la sexualidad sirve únicamente para la procreación, pero si nosotros vemos en otros animales, por ejemplo, los delfines, ellos usan la sexualidad como una cuestión social. Entonces, cuando se encuentran delfines de diferentes partes, y es su forma como de socializar, en algunos primates también usan la sexualidad como una cuestión más política. Pues, curiosamente es como una cuestión política. Entonces, como limitar la sexualidad a la procreación me parece que es como una falacia No, de naturalización. No sé qué no, pensás. de hecho, bueno, dentro del catolicismo, digamos, es lícito la sexualidad, sí, también conlleva la unión de la pareja. Entonces, no solamente está implícito o solo se ve la parte de la procreación, sino que también la parte de la unión es importante. Digamos, si una pareja, pues por el momento no quiere tener hijos, entonces puede seguir teniendo relaciones sexuales porque se mantiene esa característica de la unión de la pareja. Otra de las razones por las cuales es pecado, pues el tema sexual, es porque se puede llegar a objetivizar a la otra persona. Entonces la otra persona es para mí un objeto sexual que me satisface a mí, entonces tiene pues un carácter egoísta que lo hace pues acumular una serie de pecados alrededor de este que lo termina siendo pues un acto pues grave incluso dentro del cristianismo católico. Ok. Dentro del protestantismo sucede exactamente lo mismo. No tienen estas dos características, no se pues limitan por estas dos características, sino que se van más por el tema bíblico, ¿verdad? Entonces, igual sigue manteniendo un carácter pecaminoso, pero ya por otras razones. Ok, ahora, se me ocurre otra cosa ahora que dijiste la cuestión bíblica. Yo voy a hacer mi aporte controversial. Te va a parecer controversial, pero aunque no lo creas, vieras que yo no veo tan descabellado que la homosexualidad sea considerada un pecado hace 2000 años, hace 2500 años, porque, digamos, hay que entender las cosas en su contexto. Ok, la Biblia es un libro que escribe el pueblo hebreo, estamos hablando de un pueblo que es nómada, o sea, con una cantidad de población sumamente reducida, donde ellos tienen que velar por su supervivencia. Entonces, en esa época, digamos que estaba ligado la cuestión política de la cuestión religiosa. Entonces, la Biblia era
como una cuestión religiosa, pero para dar un orden político. Era, por decirlo así, como una constitución. Y claro que con una población tan reducida, la homosexualidad era un problema de salud pública. Pues imagínate, todas las personas se hacían homosexuales y no había reproducción. No había reproducción in vitro como ahorita, no había sobrepoblación. Entonces, o sea, siento que dentro de su contexto lo entiendo, ¿ok? Y ahí es donde viene el asunto de la moral. O sea, yo siento que la moral es algo que tiene que ajustarse a la sociedad, ¿ok? Entonces, hace 2500 años en ese pueblo nómada era un problema que eran personas homosexuales. Por supuesto, era un problema para la procreación. Ahorita es un problema, ¿no? Es que no afecta. Ahorita nosotros tenemos otros problemas que nos afectan como sociedad, que podrían ser consideradas pecado, entre comillas, por decirlo así, o algo que pone en riesgo, digamos, a nuestra supervivencia. Se me ocurre un ejemplo, el consumismo o la contaminación, todo este problema medioambiental que nosotros estamos viviendo, que podría ser considerado, si lo pensamos así, un pecado. Entonces creo que todo es como una cuestión de contexto. Entonces creo que hasta cierto punto el problema es tomar ese libro, ¿ok? Esa Biblia y aplicarla para todos los tiempos. O sea, incluso el concepto de Dios, el concepto de la divinidad es algo que se va transformando, tiene que irse transformando con la sociedad y apegarse, digamos, a una visión que ya no es aplicable a nuestro presente, creo que por ahí va el problema, que por eso no lo encontramos como cierta lógica. Sí, y te sumo un elemento más. Ah, el tema de la cultura de ese entonces jugaba también un papel en cuanto a ver como algo inconcebible la homosexualidad. Y es la idea que tenían en ese entonces de mantener pues un seguimiento dentro del núcleo familiar. O sea, se buscaba tener hijos. Era algo que era muy importante para esa sociedad, importantísimo. O sea, eh, podrías morirte pobre o con cualquier otra condición difícil, pero morirte sin haber dejado hijos era algo casi inconcebible, ¿verdad? Dentro de la cultura, pues en este momento estamos hablando de nómadas de hace aproximadamente 2000, incluso más años atrás. Ok, ahora me gustaría agregar otra cosa. Digamos, una cuestión es la diversidad en cuanto a la orientación sexual, ¿ok? Ahí podemos considerar cuatro, digamos, la heterosexualidad, la homosexualidad, la bisexualidad y la asexualidad, con todas sus diferentes variantes. Y otra cosa muy diferente es la cuestión de género, porque ahora están como todos esos movimientos progres de, si usted tiene la mente abierta, tiene que apoyar todo este movimiento LGTB y toda la cuestión. Y siento que son como dos temas que tienen que ser tratados por aparte, ¿ok? Porque, digamos, el tema de la diversidad en cuanto a la orientación sexual, al menos pienso yo que no afecta. O sea, cada persona puede experimentar su sexualidad sin afectar a otras personas, ¿verdad? Pero ya otra cosa diferente es el tema del género, ¿ok? Que ya es un tema un poquito más controversial, que ya tiene connotaciones más políticas, que ya se hace esta diferencia entre sexo y sexualidad y género. Entonces, o sea, han habido como ciertos problemas ahí, incluso legales. Han habido situaciones donde ya una persona se autopercibe con otro género distinto, entonces tal vez fisiológicamente es un hombre, pero ya entra dentro de una competición, un deporte que en una categoría que es para mujeres y han habido incluso accidentes y demás. O, por ejemplo, hay ciertos países donde las mujeres se pensionan antes, 3 años antes. Entonces hay hombres que se consideran mujeres, se autoperciben mujeres para pensionarse antes, para tener ciertos privilegios. Entonces siento que son como dos cosas distintas. Esta cuestión del género, no podemos
no sé, pensarla desde una cuestión bíblica o de otras religiones, porque es algo sumamente reciente. O sea, es un fenómeno sociológico reciente. Sí, al empezar a irnos normalizando en ciertas prácticas, se va abriendo un nuevo abanico de pensamientos que se consideran pues progresistas, ¿no? Que supuestamente van hacia adelante en el desarrollo de nuestra sociedad, pero que no es del todo así, ¿verdad? Normalmente no pensamos que una persona que se considere de dos géneros y que incluso pues de un momento a otro salte de un género a otro, según él, Ujú. se considere algo que sea un avance o un aporte para la sociedad, sino que ya son conceptos nuevos que van apareciendo producto de esa normalización de lo Ujú. sexual en nuestra sociedad. Sí, y algo que me llama mucho la atención es, no sé, hay personas, o sea, he escuchado personas que dicen, por ejemplo, ah, sí, es que si una persona cuestiona el tema de género, es una persona religiosa. O sea, cualquier tema tiene que ser cuestionado. Independientemente del pensamiento que sea, todo pensamiento tiene que ser cuestionado. Y la persona que cuestiona no necesariamente es una persona religiosa, ¿verdad? Entonces, se da como esta falacia, como de el que no apoya mi pensamiento es un religioso retrógrado y, y se genera como esa dicotomía, como estos dos grupos. Entonces, por un lado los religiosos, por otro lado los progres que apoyan todo esto, y creo que, o sea, los temas tienen que ser separados y tratados cada uno por aparte. Cada uno por aparte, sí, ¿no? Y lo podemos evaluar desde la sociología, la psicología y desde nuestra cultura también. Ok, bueno, pasemos a la otra. La otra dice, son las religiones machistas. En general, ¿verdad? No, no solo cristianismo, sino en general. ¿Qué pensás? Hay como una tendencia, ¿no? De apartar a la mujer de ciertas prácticas religiosas y vos lo ves en todas, es que no conozco ninguna que yo diga, no, sí, tal vez dentro del protestantismo hay más participación de la mujer porque hay mujeres que son eh, pastor de su o pastoras de su tiempo, de su templo, perdón, y hay como más, hay una inserción, ¿no? Es natural dentro del protestantismo ver a mujeres ejerciendo diferentes, ¿cómo se llama? Diferentes oficios, tal vez para llamarlo de alguna forma, son pastoras, son apóstolas, y bueno, ellos tienen una serie ahí de nombres para diferentes puestos, pero sí hay como una tendencia de apartar a la mujer. Igual, esto es producto de una herencia de hace muchos años, de siglos estamos hablando, en donde pues la mujer siempre ha quedado a un lado para los temas religiosos, incluso en los tiempos de Jesús, por así decirlo, ellas no podían leer, no podían entrar, pues estar al 100% dentro de las sinagogas. Entonces siempre hay como una separación o un condicionamiento sobre ellas que pues hace pensar, tal vez no son del todo machistas las religiones, pero que pues nos hacen dudar de si son de verdad inclusivas para ambos sexos. Sí, y yo pienso, digamos, eso en el caso del cristianismo, ¿verdad? Pero es curioso que este fenómeno se dé en otras religiones. Por ejemplo, el Claro. hinduismo es una religión que tiene muchísimas prohibiciones con la mujer, ¿verdad? Digamos, siglos atrás, bueno, incluso ahorita depende de la zona, ¿verdad? Una mujer divorciada era una vergüenza, ¿verdad? O, por ejemplo, todo este tema que ya habíamos tocado en otros videos con el Islam, con el tema del hijab, de la burka, que por ahí se dice que es como para proteger a la mujer, pero ¿por qué la mujer debe ser protegida si la mujer no debería ser violentada ni siquiera? Pero, o sea, es curioso de por qué, digamos, este machismo está insertado en tantas religiones si todas tuvieron un desarrollo en lugares tan distintos. O sea, a lo que vengo es que tal vez
no es algo solo cultural, sino que es algo más profundo. Qué curioso que se diera, digamos, en tantas culturas tan distintas. Sí, No, como te decía, es un tema de herencia cultural principalmente, obviamente, que ujú, influencia a las religiones y las influencia desde atrás. Como hemos visto, casi todas las religiones tienen ciertos núcleos comunes y ellas van heredando prácticas de las ideas anteriores. ujú. Entre ellas, pues mantener a la mujer a una cierta distancia de lo que es el tema religioso. Sí, ahora voy a hacer mi aporte controversial. Yo de nuevo, se me ocurre algo. Es que también nosotros, digamos, consideramos ciertas cosas como machistas, como desde nuestro punto de vista occidental. O sea, nuestra idea de éxito, que todo mundo lo que quiere es producir, tener como una importancia social y demás, pero viéndolo para términos de la especie, o sea, quitando como la parte social y pensando como en términos de especie, digamos, el tema del cuido es un tema que es sumamente importante, o sea, para la supervivencia de nuestra especie es muy importante y siento que ha sido como marginado, como rezagado, como que ya nadie quiere como tener ese papel. Entonces se habla como de una liberación de la mujer, lo cual es sumamente positivo, es maravilloso, ¿verdad? Pero por otro lado hay como una discriminación como a este rol, ¿me entendés? Y no todos podemos cumplir el mismo rol. O sea, ojalá que alguien asuma el rol del cuido, porque si no es este fenómeno que estamos viviendo, que ya, por ejemplo, una pareja, los dos trabajan, ¿quién cuida al niño? O sea, ¿quién se encarga de esa parte tan importante para nuestra sociedad? O sea, no todo es tener éxito, trabajar en una empresa, la parte del cuidado también es importante. Entonces, lo que me llama la atención es por qué considerar este rol como, ¿cómo te digo? Como algo inferior, como algo menos importante, como algo sumiso. Es, es un poco interesante. Sí, es interesante. Obviamente esto se ve influenciado por, como vos decías, el concepto y la búsqueda siempre del éxito que va poco a poco a veces pues imponiéndose sobre otras ideas más tradicionales como el tema de la familia. Obviamente ya en esta época muchos jóvenes van descartando lo que es el tema de la familia, ¿no? Esa estabilidad de ser padres, de tener dos o tres hijos, obviamente no podemos generalizar, pero ya sí se está viendo una reducción en ese sentido, incluso pues pues la gente asiática, los asiáticos principalmente, un poco más avanzados que los latinoamericanos en el tema del desarrollo social y económico. Están viendo esas deficiencias, ¿verdad? En el tema familiar, los jóvenes no están queriendo formar familias y todas estas sociedades están empezando a preocuparse por el tema de que ya no se va a mantener la sociedad, ya que no van a haber suficientes personas en el futuro. Entonces es un tema de preocupación actual y son cosas que vamos viendo producto de este progreso, no solamente económico, sino también tecnológico y cultural que vivimos todos los días. Ujú, ujú. Sí, sí, porque al final es como, ¿cómo te digo? Como que la mujer quiere liberarse, o sea, toda esta lucha feminista de liberación, pero liberarse de qué es el punto. Entonces, uno puede decir, sí, liberarse como de la opresión del machismo, ok, estamos de acuerdo, pero no será en el fondo como liberarse de este rol de cuido. O sea, como que todos nos creímos esta idea como de la persona exitosa que no se preocupa por la parte del cuidado, no solo de un hijo, sino de animales, la naturaleza en general. Entonces, no sé, o sea, consideramos eso como un progreso, pero yo lo pensaría al revés, o sea, más bien un progreso sería que el hombre, que siempre fue más despreocupado con esos temas, más bien se hubiera preocupado. O sea, para mí hubiera sido al revés, que hombres y mujeres se hubieran ocupado más del cuido y tal vez hubiéramos cuestionado un poquito más
esta idea del éxito, porque hacia dónde vamos. Ya no tenemos tiempo para el tema de la convivencia, para temas que son tan humanos. Y ahora vivimos en una sociedad, como decía el filósofo Bauman, una sociedad cada vez más líquida, todo es cada vez más rápido, más pasajero, los vínculos son cada vez más inestables. Ese es su progreso, pero... Yo creo que nos estamos yendo al borde de la extinción ya, porque si seguimos este ritmo en cuanto al tema de contaminación, en cuanto al tema de la sexualidad, de la economía, de la tecnología, yo creo que vamos rumbo a el fracaso y la extinción de la raza humana. Y no, no estoy siendo exagerado, yo creo que vamos para esos puntos y seguimos así unos cuantos. eh, Tal vez unos par de siglos, tal vez. Sí, sí, o sea, eso viéndolo como desde un punto de vista como un poco realista, fatalista, ¿verdad? Sí, sí, Pero sí. pienso que aquí es a donde viene el rol de la religión. O sea, volviendo a lo que estamos hablando ahora, o sea, la religión lo que está haciendo era una contención de lo que era peligroso para nuestra sobrevivencia en ese entonces, pero que ya no es aplicable. O sea, siguen defendiendo lo que ya no es necesario. Ahora necesitamos poner atención en otras circunstancias que estamos viviendo y las religiones están quedando atrás. Entonces, más que todas las religiones del libro y que conservan todas esas tradiciones, o sea, deberían reinventarse para ajustarse, digamos, a lo que la sociedad está viviendo. Pero, Sí, de hecho no tienen otra opción, o se ajustan a los tiempos o desaparecen definitivamente. ujú, sí, existe el amor. ¿Qué pregunta? ¿Qué pensás? Existe el amor. Podemos empezar hablando un poco sobre, conversamos una vez sobre el tema del cortejo, o sea, cómo es que funciona, cómo es que funciona este tema de seducir a otra persona. ¿Puedes comentar un poquito de eso? Desde el tema de, bueno, si lo abordamos desde la biología, el Ah, amor simplemente viene a ser una mala jugada de tu cerebro. Entonces tu cerebro te carga de ciertos químicos que te hacen ciego a ciertas características de la otra persona, lo que hace que la idealices y finalmente te enamores de esa persona. Aquí podríamos hacer una distinción entre enamoramiento y amor, ¿verdad? Porque el amor es algo un poco más realista, más pegado al suelo, como lo diríamos. Y el enamoramiento es algo más fantasioso. Entonces, el enamoramiento es totalmente una traición de la biología al querer hacernos pues ciegos ujú, a muchas cosas con la simple finalidad de mantener la especie, procrear, ¿no? Que se dé el acto sexual, lo que condiciona, ¿verdad? La mente de ambos, de hombre y de mujer, una vez que ujú, se realiza el acto sexual, porque se necesita, o la naturaleza sabe que necesita que estas dos personas se mantengan juntas una cierta cantidad de tiempo. Normalmente se habla de 4 años aproximadamente, que es el tiempo en el que le llevaría al bebé tener la fuerza suficiente como para asegurar su vida a largo plazo, ¿verdad? Entonces, cuando se da ujú, la relación sexual, inconscientemente o instintivamente, la mujer tiene un apego hacia el hombre y el hombre un apego hacia la mujer, lo que lleva, o lo que llevaría, mejor dicho, a que se mantengan juntos. Obviamente esto no es algo consciente que vemos día a día, pero que se da a un nivel ya más inconsciente, más instintivo, y que es lo que provoca que muchas rupturas amorosas sean difíciles porque hay un apego emocional, ¿verdad? Entonces, al final, si lo vemos desde la biología, el amor existe para mantener la especie. sí, y es que, bueno, yo sé que muchas personas critican a ciertas religiones, o a todas las religiones, como por esa cuestión
que crean esta culpa respecto al sexo, o sea, que generan como esta culpa, como esta represión, pero hasta cierto punto me gusta lo que aportan las religiones porque, como te digo, es como una cuestión de ingeniería interior, como una cuestión como de autocontrol, porque ahorita está esta cuestión como de, sí, sí, liberación sexual, pero si vos te pones a pensar, es al revés, o sea, uno puede decir liberación sexual, pero en el fondo nosotros somos víctimas de esos mecanismos que produce nuestro cerebro, o sea, de esa adicción a estas sustancias, y por eso vemos personas que, por ejemplo, tienen una adicción al sexo y es algo que no pueden controlar. Entonces, o sea, todo con medida, ¿verdad? Hasta cierto punto me parece interesante, por ejemplo, que una persona tenga un control sobre su impulso sexual y sepa qué quiere hacer con él, porque en nuestra sociedad hablamos como de libertad sexual, sí, sí, derechos sexuales, pero nunca hablamos de deberes sexuales. O sea, si tuviéramos un poquito más de autocontrol y de responsabilidad incluso, no habrían tanta transmisión de enfermedades de transmisión sexual, no habrían tantos embarazos no deseados, o sea, se podrían evitar muchas cosas si la gente tuviera un poquito más de autocontrol, pero si se les pasa la mano, ya venimos al tema de la represión y que de todas estas cuestiones que han pasado de personas que por su religión hacen un voto de castidad y terminan cometiendo barbaridades, ¿verdad? Terminan cometiendo abuso. Entonces uno dice, pucha, mira, si no puedes controlar tu sexualidad, ¿para qué vas a hacer un voto de castidad? No tiene sentido. Entonces, o sea, siento que es un tema interesante. La religión, la filosofía incluso puede aportar en eso, pero hasta qué punto se convierte en represión, pero hasta qué punto esa libertad sexual es en realidad volvernos esclavos de nuestro instinto. Es Sí, como, es muy difícil hacer esa delimitación, pero yo creo que todo en exceso es malo y no podemos satanizar la sexualidad en las personas. Y creo que parte del error de las religiones, de muchas religiones, es llegar a satanizar la sexualidad. Yo creo que cada persona es dueña de su cuerpo y mientras no, pues, violente a otra, eh, no tiene que haber mayor problema. Pero yo creo que también, igual, pienso que el tema de las restricciones o prohibiciones de las religiones en cuanto a lo sexual crea hasta cierto punto un equilibrio y que puede ser sano, ¿verdad? Como una consecuencia secundaria de lo que es la sexualidad en nuestra sociedad. sí, y bueno, otro tema que me parece muy curioso, que creo que hay dos bandos respecto a la monogamia. Digamos, están las personas que dicen, la monogamia es algo natural. Algunos dicen que es natural, otros dicen que es que Dios lo quiso así, y otras personas que dicen que no, el ser humano por naturaleza no es monógamo. Eh, y aquí es a donde viene mi aporte. O sea, yo siento que es como una mala interpretación de lo que es el ser humano, porque digamos, en sí, la naturaleza humana es algo que se va transformando constantemente. O sea, la naturaleza humana es aquello en lo que nosotros trabajemos. No sé si me explico. O sea, puede ser que la naturaleza humana hubiera sido ser monógamo o la naturaleza humana hubiera sido tener muchas parejas, pero al final lo que importa es eh, lo que nosotros queramos hacer, digamos, con voluntad y con conciencia. No sé si me explico. No, no, si te explicas, obviamente el tema de la conciencia en el ser Ujú, humano lo hace pues alejarse de ciertas prácticas, mejor dicho, ujú. que son animales, tal vez, y que pues obviamente nos hace humanos, la conciencia nos hace humanos y, pero digamos, aportándote tal vez al punto anterior, eh, la mente no está hecha, no está diseñada para
ser monógama. Y así que la monogamia es difícil para el ser humano porque el cerebro no está del todo diseñado pues para esta. Entonces, tal vez ahí hay un tema que puede estar influyendo en lo que son los divorcios y las separaciones y que han habido pues desde siempre, desde siempre. Ahora, con este tema, digamos, podemos decir que nuestro cerebro no está diseñado para eso, pero eso no quiere decir que nosotros no podemos hacer una ingeniería con nuestro cerebro. Por ejemplo, se me ocurre algo. Nuestro cerebro está diseñado para el lenguaje, ¿ok? Pero nuestro cerebro no siempre estuvo diseñado para el lenguaje. O sea, fue una cuestión de evolución que sirvió para nuestra supervivencia y nuestro cerebro se fue adaptando. Entonces, aquí pienso yo, ¿verdad? Puede ser que me esté equivocando, que más allá de ver qué cosa es natural o no es natural, es ver qué cosa es más conveniente para nuestra sobrevivencia. O sea, si lo más conveniente para nuestra sobrevivencia es algo que no es natural para nosotros en ese momento, pues llegar a hacerlo, porque nos va a tocar practicarlo eh, por nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí yo cambiaré la pregunta, en vez de si es natural o no, es qué es más conveniente. O sea, qué es más conveniente para Claro, nuestra estructura social, económica. exacto, exacto, no, no, pero eso obviamente lo da Ujú, la conciencia, la voluntad, ¿no? ujú, Eso es lo que hace que pues no nos vayamos del todo al hecho meramente instintivo, ujú, sino que como humanos tomamos conciencia y tomamos decisiones para que convengan, que sean buenas, positivas. ujú. Sí, pero ya eso nos tocará decidirlo como sociedad. Bueno, paso a la Exacto. otra. Ok, ya la habíamos hecho, ¿verdad? Sí, está repetida, existe el amor. Es que era una pregunta muy importante, entonces iba doble. Bueno, ahí esas eran las preguntas, pero hay una pregunta que se me ocurre y sería ¿Cuál? interesante agregarla. ¿Existen las almas gemelas? ¿Existen las almas gemelas? Yo digo que no. Ok. Existe Vo- una persona para uno. Vos sabes que yo soy medio, un poco materialista, obviamente desde un sentido filosófico, Ujú, no un ujú. sentido de consumo, Ajá, y yo siento que no hay como como ese destino, ¿no? En la que un ser ha sido creado para ti, para que pases el resto de tu vida con esa persona y que juntos busquen la felicidad, me parece como algo muy de la fantasía. Yo digo que no, vos sabes que no, no, ujú, no, me parece que no, me parece que no. ujú, ujú, ujú. No sé Sí, vos qué pensás. pues yo voy a poner la otra parte, la parte controversial. Yo no lo descarto, yo no lo descarto. Y es que hay una frase que he escuchado mucho, que hay gente que dice que el amor no se encuentra, sino que se construye. Ah, es que el amor se construye día a día y es como una planta que hay que regar. Pero es que yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque como que hay ciertas religiones como que invitan a las personas a mantener ese matrimonio contra viento y marea, así una de las personas sea agresora y el otro tenga problemas con el alcoholismo y haya agresión física y verbal y hay que seguir hasta adelante. O sea, si el amor se construye, vos podrías estar básicamente con cualquier persona. Vieras que, Sí, por controversial que parezca, yo considero que el amor no se construye, sino que se encuentra. Pero no creo que sea una cuestión tan metafísica, así como dos almas que se unen, sino que yo siento que es un poquito como el concepto que hablaba Aristóteles, que existen como tres tipos de relaciones entre las personas. Entonces él decía que hay relaciones que son más por conveniencia, como la relación que uno tiene con su peluquero, con su profesora, con cualquier persona, ¿verdad? Que es como una cuestión netamente comercial. Después decía que hay relaciones por placer,
como con tus amigos, tus amigas, que salís a tomar, a bailar, etcétera. Y hablaba de un tercer tipo de relación, que son relaciones por virtud. Entonces, que son dos personas virtuosas que se unen para crecer como personas y hacer proyectos para hacer de esta sociedad un lugar mejor, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, eh, sí, sí creo que el amor se Que el amor encuentra. se encuentre. Sí. Yo creo que obviamente una persona adulta debería conocerse bien o al menos estar en ese proceso de autoconocimiento que lo Sí. lleve a definir ciertas actitudes y ciertas aptitudes que tiene, ¿verdad? Ciertas habilidades que debería ya de tener claras y si encuentra una persona, esta persona debería, y pues no debería, esta persona podría eh, ser un complemento tal vez para nosotros. Si llegan a ser un complemento como personas donde sus características, como por ejemplo la personalidad, son pues se adaptan, ¿no? Yo creo que podríamos hablar de que sí, 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 sí es posible lo que es el tema del amor, Ujú. pero ya basándonos en el tema de la personalidad, que la otra persona se acople a mi personalidad y yo a la de ella, ¿verdad? Ujú. Sí, y algo que me llama mucho la atención, que podríamos cerrar con esto, es lo que decía Marco Aurelio de Negri. Una vez estábamos viendo un video de él, este pensador peruano. Él decía que es curioso que el ser humano, digamos, ha avanzado en tantas materias, ha avanzado en la ciencia, ha avanzado en la tecnología, ha avanzado en el entretenimiento, bueno, en tantas cosas, ¿verdad? Y curiosamente, el tema de pareja es algo que seguimos teniendo los mismos problemas desde hace siglos y milenios, ¿verdad? O sea, ¿cómo es posible que como sociedad no hemos avanzado? O sea, seguimos teniendo los mismos problemas de violencia, de personas que no saben escoger una pareja porque ni siquiera tenemos claro para qué funciona, para qué sirve, Sí, mucho sí. menos cómo hacerlo. Entonces, yo creo que en este punto de la sexualidad y la religión, primero reconocer el desconocimiento que tenemos como sociedad en una materia que ya deberíamos tener resuelta. O sea, ya los seres humanos deberían saber cómo crear ese tipo de vínculos, sean monógamos o no, para formar una pareja. No sabemos cómo hacerlo. Sí, no, no sabemos y de hecho, como decíamos, no es del todo natural el tema de la monogamia. Ya por eso hay que hacer siempre un esfuerzo en cuanto a la voluntad, en cuanto a la perseverancia, ¿verdad? En el tema de las relaciones, porque sí nos lleva un esfuerzo extra. Ujú, Y, y hay que, al menos las personas que están en relaciones de pareja, hay que llevar a cabo una lucha siempre diaria, en cada momento, ujú. todos los días para poder mantener las relaciones y que lleven, que vayan en una dirección. Sí, pero ahora la pregunta es, ¿hasta qué punto ese esfuerzo vale la pena o no? Porque, no sé, pienso sin criticar a nadie, ¿verdad? En personas que no hacen ese esfuerzo, que tienen muchísimas parejas y ya después vienen hijos que no conocen a su padre, eh, o sea, cuestiones así, hombres que tienen muchísimos hijos, que ni siquiera pueden mantener o no pueden ver. O sea, ¿hasta qué punto este esfuerzo es algo necesario para nuestra supervivencia? Porque yo creo que es, al final es lo más importante. Como que siempre hablamos de derechos, de libertad, pero lo que realmente importa es, o sea, ¿qué es lo más conveniente para nuestra civilización, para nuestra especie?
Sí, Y, sí, exacto, exacto. ujú. Yo, Sí, yo, yo ajá, considero que el tema de la familia es importante. ujú, Yo creo que una sociedad sana ujú, tiene núcleos familiares sanos y esta salud dentro de las familias se lleva a cabo por la madurez y por la responsabilidad de los padres o al final del encargado. Entonces, yo creo que al final también hay un juego eh, con el tema de la responsabilidad. O sea, no podemos simplemente ir de pareja en pareja en pareja dejando hijos por todos lados y no ser responsables con esos niños y esas niñas que necesitan un desarrollo integral y necesitan de la figura paterna, si fuera el caso, o de la materna, ¿verdad? ujú. Entonces, yo creo que es importante la familia. Sí, algo que se me ocurre para cerrar es que, bueno, ahorita estamos descartando el tema religioso y en materia de vínculos, de sexualidad, de lo que representa la sexualidad para nosotros, creo que hay muchas cosas sin resolver y creo que las religiones es como un legado cultural demasiado rico y que yo no descartaría. O sea, todo lo contrario, yo lo estudiaría porque puede ser que dentro de toda esta mitología esté parte como de esa clave de qué es lo que aún no hemos resuelto. O sea, tal vez Sí, sí, toda esta claro. cuestión esté ahí encriptada o podemos encontrar respuesta Lo que ahí. hay que hacer, lo que hay que hacer es ajustarla al tiempo. Ujú, Yo creo que eso es lo que le hace falta. Y sí, el tema de tener ciertas limitaciones por el tema de la ujú, moral, está bien, pero hay que ajustar muchas cosas todavía a los signos de los tiempos, como le llaman los cristianos.